En la inmunopíldora de hoy vamos a ver cuáles son los receptores del complemento. Hemos visto en el tema 11 cómo se activa y cuál es el final de la acción del complemento, y en este vamos a ver cómo hay algunas cuestiones que no podrían suceder sin la existencia de estos receptores. Os recuerdo que el sistema de complemento se activaba por tres maneras o vías: el modo clásico, que es una herramienta adaptativa; la vía de las lectinas y la vía alternativa, que son vías innatas. Confluían o convergían en la activación de la proteína C3 y tenían tres acciones finales principales: la atracción de células inflamatorias a la zona, el recubrimiento del patógeno con opsoninas y la perforación de la membrana nuclear, todo ello conducente a la muerte del patógeno. Y vimos en detalle cómo se producía la lisis del patógeno por el llamado complejo de ataque a membranas. Hoy vamos a ver que el resto de las acciones del complemento, la opsonización media mecanismos como la fagocitosis, las anafilotoxinas median mecanismos como la quimiotaxis, y además la activación del complemento puede ayudar a lo que se denomina aclaramiento o liberación de inmunocomplejos. Todas estas acciones, como os decía, las realizan los dos fragmentos que se producen tras la lisis de alguna de las proteínas del complemento. Os recuerdo los fragmentos A de modo genérico llamados anafilotoxinas y los fragmentos B que se depositan en las bacterias de modo genérico llamados opsoninas. Bien, pues vamos a ver cuáles son los receptores para estos fragmentos. Tenemos en la membrana de las células receptores para distintos fragmentos del complemento y los podríamos agrupar en tres grandes tipos. El primer tipo, que son los receptores para los fragmentos de C3 o C3b fundamentalmente, y que van a mediar cuestiones como la fagocitosis del patógeno, la activación de los linfocitos B o incluso el transporte de inmunocomplejos a órganos o tejidos de eliminación. Ese sería el primer grupo. Lo van a tener o lo van a expresar estos receptores las células fagocíticas, los linfocitos B y todas las células de la sangre. Estos cuatro receptores se llaman CR1, CR2, CR3 y CR4, siendo el más universal de todos ellos, y lo tienen hasta los glóbulos rojos, el CR1, como veremos en un minuto. Hay dos receptores para el fragmento C1q del factor C1 que ya vimos en una píldora previa y que también ayudan a la eliminación de inmunocomplejos. Y por último hay dos o tres receptores, descubierto el último recientemente, que son los receptores para las anafilotoxinas. De todas las anafilotoxinas o fragmentos A que se producen, la más potente de todas ellas es el C5, por lo tanto el receptor para C5A es el más potente de todos los receptores quimiotácticos. Vamos a repasar algunas de estas funciones mediados por los fragmentos grandes y pequeños. Empezamos por la fagocitosis y en este caso, como en otras ocasiones, vamos a verlo mejor con una animación. Bien, tenemos un macrófago y si se activa el sistema de complemento se va a depositar el fragmento C3b sobre la superficie de las bacterias. Este fragmento C3b va a poder ser reconocido por un receptor de complemento. Fundamentalmente van a ser CR3 y CR4. Este reconocimiento, tras activar al macrófago, va a suponer la fagocitosis del patógeno. Y los receptores del complemento, como veis, no actúan solos, sería este tercero, actúan en combinación con otros receptores de macrófagos. El macrófago engulle completamente la partícula y la degrada intracelularmente en el proceso que se produce en los fagolisosomas. Otro segundo proceso mediado por los receptores de complemento es el aclaramiento o eliminación de inmunocomplejos, mediado por la proteína que os he dicho CR1. Aquí tenemos un complejo antígeno-anticuerpo, activan el complemento por la vía clásica y se deposita el factor C3b, como hemos visto en otras píldoras. Este C3b ahora es reconocido por el receptor de complemento 1 de los hematíes o eritrocitos y va a ser transportado por la sangre hasta los órganos de eliminación, que son el hígado y el bazo. ¿Con qué conseguimos con esto? Eliminar los restos de la reacción antígeno-anticuerpo de la sangre, y por esto se denomina complejo aclaramiento de inmunocomplejos. Una tercera funcionalidad de los receptores del complemento es la participación en la activación de linfocitos B. En esto es particularmente efectivo el receptor CR2, también llamado CD21 y que lo expresan los linfocitos B. ¿Qué vemos aquí? Vemos una célula B con un reconocimiento de antígeno por su receptor de la célula B de superficie
y a la vez el reconocimiento de un factor de complemento por el CR2. Pues bien, cuando hay este doble reconocimiento, por una parte el receptor y por otra el receptor de complemento, se produce una más potente estimulación de las células B. Por último, un receptor importante, os he dicho, es el de anafilotoxinas. Aquí tenemos el ejemplo de cuál es la estructura del receptor para C5A y como veis es un receptor con 7 fragmentos que atraviesan la membrana. Esta familia de receptores está muy extendida en otras proteínas con actividad quimiotáctica en el sistema inmune, y solamente para que entendáis que la quimiotaxis lo que va a suponer es que las células se muevan a favor de un gradiente de concentración hacia la zona donde se está produciendo el factor quimiotáctico, en este caso C5A. Bien, hemos repasado en esta píldora las vías de activación y las funciones efectoras del sistema de complemento. Hemos comentado cuáles son las funciones que median las opsoninas y las anafilotoxinas. Para ello, hemos tenido que explicar cuáles son los receptores del complemento y los subtipos principales, y hemos hecho un repaso más en particular a la fagocitosis, la eliminación de inmunocomplejos, la activación de linfocitos B y quimiotaxis. Así que si todo se entendió, deberíais ser capaces de contestar estas preguntas. ¿Cuál es la principal opsonina del sistema de complemento? ¿Cuál es la principal anafilotoxina? ¿Cuál es el receptor involucrado en el aclaramiento de inmunocomplejos? ¿Qué otras funciones, si las conocéis, tienen CR2, CR3 y CR4, que son receptores del complemento? Y por último, ¿cuál es la función celular potenciada por CR3 y CR4? Ya sabéis, hasta no contestéis todas estas preguntas, no paséis a la siguiente píldora. Hasta pronto.